Casando sin amor, 7 secretos oscuros que nunca te contaron sobre este drama impactante. En un pueblo marcado por el silencio y los secretos, donde las miradas se cruzan con desconfianza y el rumor es moneda corriente, todos creen conocer la historia de Lía y Temístocles. Pero ¿quién diría que el amor, o la falta de él, podría desencadenar una luz de tragedias? Aquella noche, la luna brillaba con un fulgor extraño, como si presagiara lo inevitable. En una ceremonia que prometía ser mágica, Lía se vistió de blanco, sus manos temblaban de nervios, no porque estuviera emocionada, sino porque una oscura sombra se cernía sobre su destino. Discretamente, los murmullos comenzaron, dicen que el abuelo de Temístocles hizo un pacto, que los ángeles no lo permitieron. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los asistentes. Fue entonces cuando un viejo con un ojo de vidrio se empezó a acercar. Su mirada, profunda y aguda, perforaba el alma de quienes cruzaban su camino. El amor verdadero no se fuerza, decía, mientras el eco de sus palabras llenaba el ambiente cargado de tensión. Cada movimiento suyo hacía que los que estaban cerca se apartaran, temerosos. La música se detuvo de forma abrupta. El aire, espeso. Se podía escuchar el palpitar del corazón de Lía, un golpe constante que resonaba con el miedo. ¿Era esto un casamiento o una condena? Un profundo nudo en la garganta le recordaba el oscuro secreto que guardaba su familia, la maldición de las bodas. Uno a uno, los ojos de la multitud se volvían cada vez más inquietos. Simultáneamente, los murmullos se transformaron en un coro de inquietantes teorías. «No te cases, Lía», susurraban como si sus palabras pudieran romper el atronador silencio. «Un camino de dolor siempre ha seguido a esta unión», advertía alguien. Durante un instante, la historia de su familia quedó expuesta, cada una de sus antepasadas, casadas sin amor, viviendo un dolor oculto. ¿Era este el destino que le esperaba? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómatelo un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás ahí, dale al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, casi se podían escuchar los gritos silenciosos de la desesperación en el aire, el tiempo parecía haberse detenido. Lía buscó la mirada de Temístocles en medio del tumulto, pero lo único que encontró fue preocupación. «Debemos irnos». «¿Ahora?», gritó ella, pero su voz se perdió entre la multitud. Una risa nerviosa siguió a su declaración, una mezcla de miedo y ansiedad invadió el ambiente, y de repente un crujido ensordecedor retumbó desde el altar. Todo el mundo se volvió a mirar. El suelo temblaba y la tensión se intensificaba. ¿Qué significaba esto? ¿Era un mal presagio? Finalmente, la imagen de aquel viejo con el ojo de vidrio, con su advertencia resonando en su mente, se convirtió en el eco último que Lía no podía ignorar. ¿Podría escapar a lo que le aguardaba, o ya estaba atrapada en un ciclo sin fin? La pregunta se coló entre sus pensamientos, desafiándola a tomar una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a enfrentarse a su destino? La mirada aterrada de Lía se encontraba atrapada entre las sombras de la ceremonia y el peso de una historia que jamás la había dejado en paz. Cada retumbido del altar resonaba en su corazón, y en medio del tumulto, una necesidad apremiante de escapar comenzaba a hacerse más fuerte. «Temístocles», gritó de nuevo, esta vez más alto, pero su voz se desvaneció en el aire como un susurro en la tormenta. Temístocles, pálido como la luna misma, intentó acercarse a ella, pero el viejo de ojo de vidrio apareció de nuevo entre la multitud, como un espectro anunciado, bloqueando el camino. «No puedes escapar de lo que está escrito», murmuró, su voz rasposa era como una advertencia que atravesaba las almas. La gente se apartó lo suficiente para permitir el contacto visual, y en aquel instante, se conocieron muchas verdades. Los rostros de los presentes fluctuaron entre el miedo y la curiosidad, como si esperaran que una revelación dantesca estallara en cualquier instante. «Con cada boda, un ciclo se repite», continuó el anciano, su ojo de vidrio parecía captar secretos que el resto del mundo no podía ver. «El amor a menudo no es suficiente para redimir». Lía sintió que una ola de pesadez se cernía sobre ella,
como si todas las miradas fueran clavos que le atravesaban la piel, la llevaban a un abismo de dolor donde su historia estaba irremediablemente ligada a la de generaciones de mujeres a su alrededor. En un impulso irracional, giró sobre sus talones y, tomando la decisión más dura de su vida, corrió hacia la puerta del acceso. Sin embargo, como si el destino jugara en su contra, una maraña de sombras se interpusieron en su camino. Entre murmullos de indignación y asombro, una mujer conocida, la tía Margarita, la detuvo. «No, Lía, escúchame. Es por tu propio bien», susurró, aferrándose a su brazo con tal fuerza que sentía el sudor frío brotar en su frente. «No puedes dejarlos ganar, no puedes romper con la tradición». Las palabras de Margarita se sienten como un stab en su corazón, como el eco de un pasado que nunca se iría. ¿Tradición?, pensó. ¿A qué precio? ¿Qué tradición puede justificar un sufrimiento perpetuo? En ese segundo, todo el horror de su familia pareció colapsar sobre ella, y una luz titilante de determinación comenzó a encenderse dentro de su alma batalladora. «¡No más!», gritó, su voz resonando dulce y afilada. Pero en su interior, la balanza se encontraba en un equilibrio frágil entre el miedo y la resolución, y mientras luchaba consigo misma, un grito desgarrador desde el fondo del pueblo atravesó el aire, como un aviso mortal. Los murmullos se convirtieron en gritos de angustia, y un terror inexplicable se hacía eco en el corazón de cada asistente. La gente comenzó a moverse desordenadamente, empujándose hacia las salidas. La ceremonia se había transformado en un escenario del caos. Lía miró detrás de ella y vio en los ojos de Temístocles una mezcla de amor y desespero. «Lía, ven aquí», dijo él estirando la mano, pero el mismo temor que la había atraído hacia él la mantenía alejada. A medida que el tumulto crecía, la sombra de la maldición parecía envolverla en una bruma densa y fría. «Aquello de lo que huyes puede ser lo que más necesitas enfrentar», resonó en su mente la voz del viejo, como un mantra que se repetía. Todo se sentía tan confuso, tan aterrador. La lucha interna era dolorosa, y la claridad que deseaba parecía tan distante. Solo entonces, el suelo volvió a temblar, más fuerte que antes. Una grieta se abrió en el centro del altar mientras la multitud gritaba y corría. Era el signo que Lía había temido, la ruptura entre lo que conocía y lo que su futuro podría deparar. «¿Seré capaz de enfrentar la verdad que siempre se me ha ocultado?», pensó Lía, mientras un destello de esperanza iluminaba su corazón nuevamente. Aquella noche, no solo su destino pendía de un hilo, sino el de todos en el pueblo. A medida que la grieta se ensanchaba, el tiempo parecía suspenderse por un instante. En su mente, la pregunta latía con cada pulsación de su corazón: ¿quién se atrevería a descubrir los secretos enterrados y enfrentarse a la maldición que pesa sobre sus hombros? Y así, con las sombras a su alrededor clamando por respuestas, Lía se dio cuenta de que el momento había llegado. Lo único que podía hacer era tomar la decisión que cambiaría su historia para siempre. ¿Se atrevería a cruzar el umbral de lo desconocido y descubrir el secreto detrás de la maldición que atormentaba a su familia? El caos se desató en el pueblo. La grieta en el altar se convirtió en un vacío que devoraba el suelo, y el aire se llenó de gritos y pánico. Lía sintió el tirón de su corazón mientras la multitud a su alrededor empujaba y se agachaba, buscando escapar de la oscuridad que emanaba de la ruptura. Era como si la tierra misma estuviera reclamando algo antiguo, algo que había estado enterrado bajo capas de silencio y sufrimiento durante generaciones. «Temístocles», gritó de nuevo, su voz esta vez quebrándose bajo la presión de la desesperación. Él se acercó más, pero las sombras se arremolinaban a su alrededor como serpientes, atrapando a todos en un baile macabro de horror. Los ojos del joven brillaban, reflejando la luz parpadeante de las antorchas que se apagaban ansiosamente, llenando la escena de sombras inquietantes. Un escalofrío recorrió la espalda de Lía. Quería perderse en el tumulto, desaparecer entre los cuerpos que se precipitaban hacia la salida. Pero en su interior, una voz le decía que debía permanecer. No podía huir de la verdad, debía enfrentarla. La revelación llegó como una ola aplastante: si se dejaba llevar por la tradición, si se sometía al destino que le era impuesto, su vida quedaría marcada por una sombra eterna en medio de la oscuridad. El anciano de ojo de vidrio se mantenía firme frente a ella, como un faro de advertencia. «Recuerda, Lía, cada elección cuenta. Tu resistencia puede cambiar el ciclo», susurró, y su voz, rasposa y llena de historias olvidadas, pareció resonar en el aire. «¿Qué ciclo?», se preguntó en silencio, mientras franqueaba la línea entre el deber y el deseo. El sudor le corría por la frente,
y una combinación de rabia y temor burbujeaba en su interior. Con una determinación renovada, Lía se volvió hacia Temístocles. No podemos seguir así, dijo con firmeza, su voz resonando con un eco de claridad. Debemos descubrir qué hay detrás de esta maldición. Debemos enfrentarlo juntos, él asintió, y en sus ojos había una chispa de esperanza que brillaba incluso en la penumbra. Pero justo cuando Lía pensó que podría dar un paso hacia él, un estruendo ensordecedor sacudió la tierra. La grieta se abrió aún más, revelando un resplandor verdoso que palpitaba desde las entrañas de la tierra, como un corazón monstruoso latiendo en la oscuridad. La maldición, aulló un anciano del pueblo, su voz desgarrada por el terror. Se ha desatado. Todos pagaremos el precio. Lía sintió que el mundo giraba a su alrededor, como si la realidad se fragmentara en un juego de espejos. Cada fragmento era una revelación inesperada, decisiones no tomadas, amores perdidos, y secretos que habían marcado a su familia durante generaciones. No es solo mi destino, sino el de todos, pensó, el corazón en un puño. Con un grito de desesperación, la multitud comenzó a retroceder, llevándose a Temístocles con ellos. No, gritó Lía, extendiendo la mano hacia él en un intento vano de alcanzarlo. Pero el caos había tomado vida propia, separándolos irremediablemente. Y en ese momento, Lía comprendió que el secreto detrás de la maldición no residía únicamente en los relatos de antaño que el anciano podía contar, sino en la conexión irrompible que tenía con todos aquellos que habían venido antes que ella. La vida y la muerte, el amor y el odio, entrelazados en una danza macabra. A medida que se giraba hacia la grieta, sintió una fuerza extraña palpitante en su interior. Era el momento de actuar, de enfrentarse no solo al destino, sino a los ecos del amor y de la traición que aún resonaban en el pueblo. Pero tenía que decidir, ¿se atrevería a descender en la oscuridad de la grieta, enfrentarse al origen de la maldición y descubrir el poder oculto que podría liberarlos a todos? La decisión latía en su pecho mientras las sombras se cerraban a su alrededor, dejándola al borde de algo que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de tomar ese riesgo, o se dejaría arrastrar por la corriente del miedo y la tradición? La respuesta se avecinaba, y el tiempo se desvanecía rápidamente, las luces comenzaron a parpadear, y Lía sintió que el destino del pueblo colgaba de un hilo, el momento decisivo estaba a su alcance. ¿El camino de la verdad sería el fin o el principio de su historia? Lía respiró hondo, sintiendo el aire helado que venía del abismo. Cada latido de su corazón la empujaba hacia la grieta. Sabía que si no tomaba el control de su destino, el miedo arrastraría a todos en la oscuridad. Los ecos de su anciano familiar todavía sonaban en su mente. Tu resistencia puede cambiar el ciclo. Sin pensarlo más, dio un paso adelante. La multitud había retrocedido, dejando un vacío que reverberaba con un eco ominoso. Con cada paso, el resplandor verdoso comenzó a transformarse. Ya no era solo una luz, era una invitación, un canto seductor que prometía revelaciones y secretos. A medida que se acercaba al borde, la tierra temblaba y una voz profunda resonó desde las profundidades. Lía. Lía. Era como si el mismo suelo la llamara, su tono envolvente y cálido, pero lleno de un poder aterrador. El rayo de luz se convirtió en un rostro, una anciana con ojos brillantes que la observaban con una mezcla de tristeza y desafío. Era como mirar un reflejo de su propia alma desgarrada. ¿Quién eres?, exigió Lía, su voz un susurro entre el caos. Soy lo que queda de aquellos que no entendieron su destino, contestó la anciana, con una voz que parecía atravesar la historia misma. Eras parte de su sacrificio, pero ahora, tienes la opción de escribir una nueva historia. Sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Se trataba de la maldición, lo sabía. Todo en su ser le decía que debía despojarse de su miedo y descubrir la verdad. ¿Y qué es lo que realmente quieres de mí?, preguntó, desafiando al abismo que esperaba con ansia su respuesta. Tu sangre está tejida en la historia de este pueblo. Cada lágrima derramada ha fijado las cadenas que te atan. Pero tú, Lía, puedes romperlas, la anciana dijo, con un tono firme que reverberó alrededor. Solo debes descender y enfrentar lo que realmente eres. Lía sintió un ardor en su pecho. El dilema crecía dentro de ella, la lucha entre el temor a lo desconocido y la necesidad de liberar a su pueblo de su historia de sufrimiento. Era el peso de generaciones, y su corazón temblaba con la presión. En ese momento, un grito desgarrador proveniente de la multitud dio lugar a una nueva desesperación. Vuelve, Lía.
El grito de Temístocles perforó la atmósfera. Lía se volvió, y vio cómo luchaba por abrirse camino entre la multitud. Sus ojos, llenos de pánico, buscaban a Lía, llenos de amor y miedo. El corazón de Lía se dividió en dos. Debía quedarse y correr el riesgo de perderse en la profundidad desconocida de su linaje, o regresar y tratar de salvar a todos, incluso si eso significaba aceptar la maldición por completo. Temístocles, gritó, pero la voz se perdió en el clamor de la multitud. Miró de nuevo a la grieta, y una decisión ardiente se apoderó de ella. Era el momento de enfrentar lo que había estado oculto por tanto tiempo. La verdad del ciclo que debía romper, con la determinación brillando en sus ojos, se volvió hacia la grieta y dio un paso adelante. Al caer, el aire la abrazó como un manto de sombras, y todo a su alrededor se volvió gris y luego, silencio. En ese silencio aterrador, Lía se dio cuenta de que había cruzado una línea hacia un mundo desconocido, donde cada sombra y susurro podría revelarle su verdadero yo. Pero un miedo nuevo la invadió. ¿Qué pasaría con todo lo que había dejado atrás? La grieta comenzó a cerrarse, y el grito de Temístocles resonó en su mente, recordándole que su elección no solo afectaría a su vida, sino a cada alma en el pueblo. Mientras el último rayo de luz se apagaba, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba y así, quedó suspendida entre dos mundos, un secreto indescifrable esperándola en la penumbra, un eco de todas las decisiones no tomadas resonando en su conciencia. ¿Lograría descubrir el poder que necesitaba para liberarse a sí misma y a su pueblo antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras eran más que oscuridad, eran ecos de historias olvidadas, murmullos de almas perdidas que esperaban ser escuchadas. Lía estaba rodeada, en el abismo, sintiendo como cada susurro tocaba su piel como brisas heladas. La sensación de desamparo la envolvía, pero su determinación la mantenía en pie. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, la figura de la anciana apareció más nítida. «Ya no estás sola, Lía», declaró, extendiendo su mano, como si ofreciera una vía de salida de aquel laberinto de incertidumbre. Lo que ves aquí son los fragmentos de quienes una vez fueron y que intentaron cambiar su destino sin arriesgarse a caer. ¿De verdad crees que puedo cambiar algo?, cuestionó Lía, con la voz temblorosa. Con cada palabra salió un retazo de esperanza, pero su confianza se mantenía al borde de la duda. Cada acción, cada elección, cuenta, afirmó la anciana con convicción. La historia no está escrita en piedra. Es arena moldeada por cada uno de nosotros. Instintivamente, Lía se tocó el pecho, sintiendo el latido tumultuoso de sus miedos y responsabilidades pesan sobre sus hombros. Al mismo tiempo, un destello de luz comenzó a formarse en su interior, como un rayo de sol que atraviesa una tormenta oscura. Era la fuerza de la verdad por descubrir. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con una mezcla de determinación y desespero. Si mi pueblo está atrapado en este ciclo, ¿cómo rompo las cadenas? La anciana sonrió, una expresión que contenía tanto pesar como esperanza. Debes enfrentarte a lo que te detiene, respondió. Tus antepasados han dejado un legado de miedo. Solo enfrentando su dolor, podrás deshacerlo. Un temblor recorrió el suelo bajo ellas. Las sombras comenzaron a retorcerse, creando figuras que parecían plasmadas por el mismo miedo que había atado a su pueblo por generaciones. Gritos lejanos resonaban, ecos de aquellos que no habían logrado liberarse. El tiempo se acaba, advirtió la anciana. La grieta se cierra y el ciclo se reanudará. Lo que quede en esta oscuridad permanecerá, a menos que tú lo enfrentes. Lía sintió un nudo en su garganta. Podía perderse en el dolor de su linaje o ser la luz que rompiera la oscuridad. La decisión la abrumaba. Pasaron por su mente recuerdos de su infancia, de la risa de Temístocles y el amor que había crecido en el pueblo a pesar del sufrimiento. Con un último vistazo hacia la oscuridad, Lía cerró los ojos. En su interior, cada recuerdo se convirtió en un faro. Me enfrentaré a ello por ellos, murmuró, su voz firme ahora. Entonces es hora de renacer, dijo la anciana. La luz comenzó a retumbar, y la grieta, una vez más, se iluminó con un resplandor verdoso abrumador. Un torrente de energía la empujó hacia adelante, entre la oscuridad y la luz. Imágenes de su linaje inundaron su mente, la valentía y la traición, las risas y las lágrimas. Era su historia, aunque a menudo manchada de dolor. Y esa historia debía ser reescrita. Cuando la luz la envolvió, sintió como cada fragmento de su ser se unía en un solo latido, resonando con la música de un nuevo amanecer.
Pero, a medida que el tumulto interior alcanzaba su cúspide, una voz conocida comenzó a filtrar a través de la bruma. Lía. ¿Dónde estás? Era Temístocles. Su desesperación resonaba por el abismo, trayendo consigo recuerdos envolventes. Pero, ¿dónde se encontraba realmente Lía? Estaba aún perdida entre esos dos mundos, y la verdad del secreto escondido estaba a punto de emerger. El abismo la miraba fijamente, y Lía debía hacer una elección final, seguir adelante con su camino de transformación o retornar a lo que había dejado atrás, arrastrando con ella el peso del destino de su pueblo. Así, entre flashes de luz y ecos de dolor, se preguntaba la última cosa que podía cambiarlo todo: ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para salvar a los que amas? La decisión rondaba su mente, cada fragmento de su ser retumbando en una búsqueda de claridad. ¿Qué verdad revelaría el destino al final? Las luces titilaban y la realidad comenzaba a desvanecerse a su alrededor, como si los hilos del tiempo se entrelazaran en un nuevo tejido. Lía sentía que su corazón latía con fuerza. Temístocles, aquí estoy, gritó, aunque su voz parecía perderse en el eco del abismo. A cada segundo que pasaba, la presión del caos crecía, las sombras giraban a su alrededor como un torbellino amenazador, queriendo arrastrarla hacia una oscuridad sin fin. La anciana, ahora detrás de ella, parecía ser un ancla, pero también una advertencia. No te desvíes, Lía. La claridad llegará a aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos. Por un instante, la niña dentro de Lía recordaba el día que Temístocles le había prometido que siempre estaría a su lado, como un gancho del cual nunca soltaría. Pero esos tiempos de inocencia habían quedado atrás y la lucha por la salvación se había transformado en un combate de almas. Lía, yo sé que estás aquí. Vuélvete. La voz de Temístocles resonaba más cerca, angustiada, como si el mundo estuviera a punto de romperse en mil pedazos si ella no respondía. La anciana siguió observando, y en su mirada había un destello de inquietud. Lía se sintió atrapada entre el amor por su amigo y la misión que debía cumplir, sintiendo que los ecos del pasado la empujaban en direcciones opuestas. La tensión se volvió insoportable cuando de repente, las sombras comenzaron a retorcerse y formas humanas se alzaron delante de ella. Eran figuras familiares, los rostros de sus antepasados que habían sido devorados por los miedos del pasado. Podía ver a su abuela, con su mirada llena de tristeza y rencor. Debes hacer lo que nosotros no pudimos, susurraba el eco de su voz. La responsabilidad fue como un golpe directo al pecho de Lía. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvarlos? La impotencia la invadía cuando, en lugar de proporcionar respuestas, la oscuridad parecía extenderse como un manto que la rodeaba. Deja de alimentar el miedo, resonó una voz grave y poderosa, que surgía de las sombras, y que hizo que Lía se estremeciera. No puedes huir de lo que eres, Lía. Abandona esas cadenas de tus ancestros. De pronto, la luz que había sentido antes creció desmesuradamente, iluminando toda la oscuridad y dibujando un camino a seguir. Lía cerró sus ojos nuevamente, asiendo el hilo de luz como si fuera una cuerda de salvamento. Lo que no sabía era que, al abrir sus ojos, la realidad sería otra, y el futuro, incierto. O cuando la luz finalmente estalló alrededor de ella, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Temístocles apareció en la frontera de la luz y la oscuridad, su expresión llena de pánico pero también de determinación. No. Lía, no. Ven aquí. El abismo parecía querer devorarlo, pero él avanzaba hacia ella, como un faro en medio de la tormenta. Un destello de esperanza se encendió cuando Lía vio la verdad en sus ojos. Pero, antes de poder moverse, la anciana la detuvo con una mano. Su mirada era profunda y sabia. No puedes ir aún. La verdadera batalla está comenzando. Lía sintió que el destino de todos estaba atado no solo a su decisión, sino a lo que estaba a punto de desatar. Con gran esfuerzo, desde lo más profundo de su ser, luchó contra el miedo que había moldeado su infancia, contra el eco del pasado que la llamaba para dejarlo todo. Estoy lista, exclamó. La grieta se abrió, y un rugido de viento desgarrador llenó el abismo. Temístocles, casi alcanzándola, se detuvo en seco, su rostro pálido entre la luz y la oscuridad. ¿Qué vas a hacer, Lía? El aire se volvió denso, los ecos comenzaron a mezclarse, y Lía supo que cada decisión sería vital. Su ojo brilló con determinación, y en ese instante, se dio cuenta de que su vida, su pueblo, su amor, todo dependía de lo que sucedía a continuación. La penumbra se retorcía a su alrededor, y un susurro la emplazaba a elegir:
¿sería la luz o la sombra? De pronto, un oscuro secreto cobró vida detrás de las sombras. Un silencio escalofriante llenó el espacio, y la pregunta dejó caer un hielo en su pecho. ¿Estás dispuesta a enfrentar el verdadero horror que habita en tu sangre? La agonía de la elección estaba sobre ella, y una sombra, más grande que las demás, comenzó a acercarse. No solo era un eco del pasado, era la manifestación del temor más profundo que había heredado. Lia comprendía que debía afrontar esa oscuridad. Pero aún había un dilema: ¿podría ser la luz sin perderse completamente en la sombra? El tiempo se desvanecía, y mientras todo a su alrededor se sumía en una lucha feroz entre luz y oscuridad, Lia se preguntaba si, al final, su batalla era también contra su propio ser. El viento aullaba mientras la oscuridad se acercaba a Lia, palpable y amenazante. Atrapada entre la angustia de sus decisiones y la presión del tiempo, sintió como el terror se deslizaba por su piel como una serpiente gélida. La sombra brillaba con un brillo moribundo, recordándole las pesadillas que había tenido desde niña, donde sus miedos la acechaban, merodeando en la periferia de su conciencia. ¿Quién eres?, preguntó Lia, su voz temblando. La sombra se detuvo, como si ponderara su respuesta. De repente, una risa burlona resonó, llena de eco y tristeza. Soy lo que llevas dentro, el eco de tus decisiones olvidadas, tus inseguridades, los secretos que han estado enterrados en tu sangre. Lia sintió un nudo en la garganta. No eres más que un espejismo, contestó, intentando aferrarse a su determinación. No huyas, gritó una voz familiar, retumbando en el abismo. Era Temístocles, empujando con fuerza hacia ella, sus brazos extendidos. ¿Estamos juntos en esto? No estás sola. Su confianza era el faro que iluminaba su camino, pero la sombra no se detuvo, girando a su alrededor como un depredador acechando a su presa. Tu amigo no puede salvarte, murmuró la sombra con una voz seductora, como un susurro robado entre los árboles. ¿Lo olvidaste? Él fue quien te abandonó cuando más lo necesitabas. El recuerdo de su traición brilló en su mente, un estigma que aún la lastimaba. La lucha interna fue devastadora, el pánico se mezclaba con el deseo de no recaer en un pasado que la había herido. No puedo dejar que eso me consuma, se dijo a sí misma. Sin embargo, en ese momento, la anciana apareció de nuevo, como un faro de sabiduría. Lia, entiende que enfrentar tus demonios no significa erradicarlos, sino reconciliarte con ellos. Deja de huir y, en cambio, míralos a los ojos. Es la única forma de avanzar. La luz que emanaba de su presencia era como un abrazo cálido en la tormenta fría que la rodeaba. Las palabras reverberaron en el corazón de Lia, abriendo una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. No eres una víctima, dijo la sombra, asomándose con más agresividad. Eres la herencia de todos tus mayores, de sus fracasos y pecados. Y eterna serás como ellos. La oscuridad se abalanzó, llena de rabia e indignación, y Lia sintió que el frío la atravesaba al tiempo que los ecos de sus antepasados la rodeaban, cada uno con sus historias de dolor y sufrimiento. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero, en lugar de rendirse, la determinación creció fuertemente en su interior. No seré como ellos, gritó, alzando la voz por encima del clamor. Yo cambiaré esta historia. Soy más fuerte de lo que creen. Y mientras hablaba, la luz a su alrededor creció, empujando contra la sombra con un ardor nuevo. Podía sentir la transformación, como si el peso del pasado se desvaneciera al aceptar cada una de sus partes. Con un impulso final, lanzó su mano hacia la sombra. Ven. La oscuridad retrocedió, impresionada por su decisión. El abismo tembló y Lia sintió una explosión de energía que recorría su cuerpo. Pero en el mismo instante, la sombra se hizo más grande, convirtiéndose en una criatura de horror indescriptible. ¿Creíste que podías escapar tan fácil, pequeña?, burló la sombra, acechando con una presencia aún más ominosa. La luz de Lia comenzó a parpadear, como una vela en medio de una tormenta. Una decisión más, Lia. ¿Vas a luchar o te rendirás? De repente, su mundo giró y en un torbellino de colores se proyectó un oscuro secreto sobre ella. Un espejo apareció, reflejando no solo sus peores miedos, sino también lo que realmente deseaba. La tensión se intensificó, y la angustia llenó cada rincón de su ser. ¿Cuál sería su elección final? La batalla no había hecho más que comenzar, y cada latido de su corazón parecía sincronizarse con la lucha entre las dos fuerzas, mientras las sombras se lanzaban a su encuentro.
Todo dependía de su valentía, podría finalmente liberarse, y así, ante el espejo de su alma, Lía se preguntaba, ¿está preparada para desatar lo que el tiempo había mantenido en silencio, y revelar la verdad oculta en sus venas? El espejo resonaba con ecos de sus anhelos más profundos mientras Lía se encontraba atrapada entre su valentía y sus peores miedos. Las imágenes que se reflejaban eran inconfundibles, cada fragmento de su vida estallaba en destellos brillantes, pero también había manchas oscuras, sombras que se retorcían como serpientes, listas para lanzarse sobre ella. ¿Qué deseas realmente, Lía?, preguntó una voz suave en el aire, casi como un murmullo de esperanza entre el caos. Era la anciana. Su figura parecía más clara en este momento, y Lía sintió que su presencia le otorgaba valor. Quiero ser libre, respondió, su pecho llenándose de determinación. El miedo aún la visitaba, apretando su corazón con garras heladas, pero el deseo de cambiar su destino era más fuerte. Entonces enfrenta tu verdad, animó la anciana, extendiendo una mano hacia el espejo. A medida que se acercaba a la superficie pulida, el reflejo se tornó más intenso, como si la verdad estuviera ansiosa por escapar. Lo que está oculto no puede seguir siendo ignorado. Lía vaciló. No sentía que tuviera el coraje suficiente, pero la sombra agarrotaba su voluntad, acercándose cada vez más. Voy a liberarme, susurró con renovada fuerza. Al hacerlo, extendió su mano, tocando el espejo, y de repente se vio a sí misma en momentos de su vida que había querido olvidar, el dolor de la traición de Temístocles, la soledad de su infancia, la culpa que la había perseguido por decisiones tomadas en un instante de desesperación. Las imágenes se superpusieron, cada una ventana al horror que la había acompañado. Y de repente, el espejo se fracturó. Su reflejo se convirtió en un caos de luces y sombras. No, no puede ser. Lía se sintió abrumada, y el frío de la oscuridad se volvió casi insoportable. La sombra se acercaba, burlándose de sus dudas y miedos. ¿Ves? No hay escapatoria. Eres simplemente lo que fuiste, rió la sombra, una risa vacía y cargada de desprecio. Eres incapaz de cambiar tu destino. Cállate, gritó Lía, y por primera vez, el poder de su voz reverberó con una convicción increíble. Desde lo más profundo de su ser, matices de luz comenzaron a fluir. Ustedes son solo partes de mí, fragmentos que puedo integrar. No me definirán más. Mientras su luz crecía, un calor envolvente comenzó a esparcirse por su cuerpo, llenando los huecos dejados por las sombras. Las imágenes a su alrededor comenzaron a brillar, y con cada destello, la sombra retrocedía. La risa burlesca se apagaba lentamente mientras las palabras de la anciana resonaban en su mente: no eres solo un reflejo de tu pasado. Eres la forjadora de tu futuro. La sombra, ahora más pequeña y débil, se vio obligada a retroceder. Esto no ha terminado, Lía. La oscuridad siempre encontrará la manera de volver, murmuró, pero su tono estaba desgastado, perdido. Quizás, pero esta vez, no tendré miedo, replicó Lía, sintiéndose más fuerte que nunca. Con un giro, la luz de Lía rebasó el espejo, envolviendo todo a su paso. La anciana sonrió, satisfecha, y Lía sintió una alegría desconocida al saber que había tomado una decisión trascendental. Sin embargo, al mirar con esperanza hacia adelante, una vislumbre de pánico la sacudió al darse cuenta de que esa victoria podía ser efímera. ¿Y si la sombra regresaba? ¿Y si esto era solo el comienzo de una lucha aún más intensa, una batalla por su propia alma? Y como una ráfaga helada atravesó su corazón, Lía supo que el camino hacia la libertad estaba plagado de decisiones poderosas, cada una con su propio dolor y su resolución. Solo el tiempo revelaría el alcance de su lucha. Ahora que un demonio fue vencido, ¿qué harás con los que aún permanecen?, se preguntó la anciana, con un brillo en los ojos que dejaba entrever muchos secretos aún por desvelar. El eco de su pregunta resonó en el aire, mientras la sombra continuaba atrapada en las profundidades de lo desconocido. ¿Podría Lía contraer la paz que tanto anhelaba, o ardería en las llamas de sus futuros errores? La batalla estaba lejos de haber terminado. La luz que irradiaba de Lía envolvía la habitación como un faro, pero, en su interior, una guerra invisible se desataba. La anciana la miró, su sonrisa evanesciendo mientras su expresión se tornaba seria. Debes ser cuidadosa, Lía. La luz que llevas dentro atraerá tanto a quienes buscan la esperanza como a aquellos que anhelan apagarla. A pesar de su advertencia, un nuevo ardor la llenaba.
Con cada segundo que pasaba, la sombra que había sido su miedo se debilitaba, pero el eco de la voz burlona seguía resonando en su mente. No has terminado con tus demonios, nunca lo harás. Lia se dio la vuelta, decidida a desafiar lo que quedaba de la oscuridad. Si es una batalla lo que buscan, entonces tendrán una lucha. Primero, la anciana le entregó un pequeño amuleto, una piedra brillante que parecía capturar la luz a su alrededor. Esto te conectará con tu esencia. Te recordará quién eres cuando enfrentes lo inesperado. Lo tomó con agradecimiento, sintiendo su energía vibrar en sus manos. Era un símbolo de su fortaleza, de cada paso que había dado hacia su verdad. ¿Qué hago ahora? Debes salir de aquí y enfrentar lo que esclaviza tu corazón. Allí fuera, a menudo hay ecos de lo mismo que dejaste atrás. No te dejes desviar, cada lección cuenta. La anciana se desvaneció poco a poco, y el espejo, ahora resquebrajado, parecía reflejar un nuevo destino. Lia se sintió viva, pero también temerosa. Con el amuleto apretado en su puño, dio un paso hacia el umbral de su libertad, el aire fresco y tierno acariciando su piel. Pero al salir, lo que estaba frente a ella la bloqueó en seco. El paisaje había cambiado. El brillante sol del amanecer había sido sustituido por un cielo gris y pesado. Las calles estaban desiertas, una sensación de abandono la envolvía. En el aire, una presión casi palpable le hizo recorrer un escalofrío. ¿Dónde estoy?, preguntó. Necesitaba respuestas, pero solo el eco de su voz le respondió. Desvió la mirada a su alrededor y se dio cuenta de que había una figura al final de la calle, tambaleándose como si fuera un espejismo. Algo en su aspecto le pareció familiar. Se acercó, cada paso retumbando en su pecho como un tambor. Cuando la figura giró, Lia sintió que su corazón se detenía. Era Temístocles, su rostro distorsionado por la penumbra, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Creías que podías dejarme atrás tan fácilmente? ¿Qué haces aquí? Su voz temblaba, una mezcla de ira y miedo. Vine a recordarte lo que eres realmente, a mostrarte que la oscuridad nunca se aleja por completo. Su mirada era penetrante, y Lia sintió que grandes recuerdos volvían a abrumarla. Las noches llenas de lágrimas, las promesas rotas, lo que había creído perdido. No. Eres solo un eco, una parte de mi pasado. No te temo. Lia alzó el amuleto, la luz brillando de él como un faro de determinación. Eso está por verse. ¿Vas a aceptar lo que fuiste o luchar por lo que puedes ser? Temístocles se acercó, su figura causando que la respiración de Lia se acelerara. La batalla dentro de ella se intensificaba, pulsando en sus venas. Siempre habrá más sombras, murmuró Temístocles, como si conociera su historia tintada de dudas. ¿Y si esta vez no puedes vencer? El miedo subió por su garganta. Lia cerró los ojos un momento, respirando hondo, recordando la luz que había brotado de su interior. Pero ¿y si la lucha que había abrazado aún era más grande de lo que imaginaba? La figura de Temístocles se acercaba, la tensión en el aire escalando. La realidad se curvaba entre el pasado y su presente, y el tiempo parecía ralentizarse. Lo tienes en ti para realmente enfrentarlo. La voz de la anciana resonaba en su mente una vez más. Lia abrió los ojos. Tengo que, y antes de que terminara la frase, una sombra más oscura se interpuso entre ellos. Lia sintió sudor frío en su frente. Este combate no solo era con Temístocles, era una confrontación con la sombra del pasado que podría destruir todo lo que había logrado. El abismo de su propia historia parecía abrirse ante ella. Esta batalla no ha hecho más que comenzar, y en ese momento, supo que lo que quedaba de su lucha iba a ser más que una elección, iba a ser una prueba de su alma. Sin embargo, con el nuevo amanecer, podría renacer de las cenizas de lo que dejó atrás o sucumbir a sus propios demonios una vez más. La luz del amanecer se filtraba con suavidad a través de las sombras que aún se aferraban al pueblo. Lia se encontraba en el centro de lo que había sido su vida, pero ahora lo veía como un campo de batalla. El aire, denso y cargado, palpitaba con la tensión de decisiones no tomadas y miedos reconocidos. Temístocles estaba allí, pero no solo era él. Era su pasado, sus elecciones y el eco de las mujeres de su familia que habían sufrido lo indecible por abandonar su verdad. La luz del amuleto se hacía más brillante mientras la voz interna de Lia gritaba que era el momento de poner fin al ciclo. No más sombras, no más miedos, se repitió, su determinación surgiendo con fuerza. Se enfrentó a Temístocles, cuya expresión de angustia era una mezcla de amor y reclamo.
Siempre estuviste en mi mente. Siempre quise ser libre de ti y de este dolor, dijo Lía con claridad, sintiendo como sus palabras resonaban en su corazón y en el aire. Cada sílaba era un paso hacia adelante, un rompimiento con las cadenas que la habían mantenido cautiva. Él frunció el ceño, y Lía comprendió que no solo luchaba contra Temístocles, sino contra la traición, los recuerdos de un amor que había sido hermoso pero doloroso. No me dejes caer en el miedo otra vez, gritó, alzando el amuleto. Su luz era una declaración de guerra contra todo lo que había sido y contra todo lo que aún podía ser. Un temblor recorrió el suelo, pero esta vez era diferente. Se sentía como una liberación, como si el pueblo levantara la cabeza con cada latido de su corazón. Debo enfrentar lo que he sido para ser quien soy, dijo con convicción. Las sombras que acechaban comenzaron a desvanecerse, como si temieran la luz que emanaba de su esencia. La figura de Temístocles se difuminó, incapaz de sostenerse ante la poderosamente arrasadora luz que emanaba de Lía. ¿Vas a deponer tu amor? Vas a dejarme en la oscuridad, murmuró en un tono que ahora se escuchaba más distante. Voy a convertir mi amor en la luz que ilumina mi camino. No permito que el miedo me defina, Lía respondió, su voz resonando fuerte y clara. En ese momento, se dio cuenta de que el amor no era suficiente, y que el amor verdadero requiere coraje. Con valentía, se arqueó de tal manera que el amuleto brilló como nunca antes. Era un recordatorio de que ella había tomado el control de su destino. A medida que la luz se expandía, un eco resonó por todo el pueblo. Las voces de sus ancestros y de las mujeres pasadas, aquellas que llevaban el peso de la maldición, comenzaron a susurrar a través del viento. Ya no había temor, solo un deseo profundo de restaurar lo que había sido roto. Lía, elige tu camino. Gritó una voz familiar en su mente, la anciana. Recuerda, el verdadero poder reside en ti. No existe un amor verdadero sin la aceptación de tu verdad. La sombra que antes había sido Temístocles se desvanecía, y Lía avanzó hacia el horizonte iluminado, sintiendo que su camino estaba siendo dibujado por sus propias decisiones. Enfrentándose a la opresión, la confusión y el miedo, se sentía más viva que nunca. Con cada paso, la luz se intensificaba, revelando un camino nuevo, desplegándose como un lienzo en blanco donde podía comenzar a escribir su historia. Lía se dio cuenta de que la maldición no sería su destino. No tenía que seguir el camino que otros habían recorrido. Esa era su vida. Al final, se detuvo por un momento, observando cómo poco a poco el pueblo a su alrededor comenzaba a empezar de nuevo. Las sombras que una vez parecía que lo consumían lentamente se dispersaban, y una nueva era comenzaba a surgir. Una ola de energía recorrió su cuerpo y su corazón latió con fuerza, liberándose de las cadenas de su pasado, del dolor y de la traición. Era hora de regresar a Temístocles, no como su sombra, sino como su igual, como alguien que había enfrentado la oscuridad y salido a la luz. Caminó hacia él, ahora con un brillo en su mirada. Te encontré en la oscuridad, y allí quise quedarme. Pero he regresado para que, juntos, podamos encontrar la verdad en este nuevo comienzo. Tanto él como Lía eran parte de esta historia. Se abrazaron, sintiendo la carga del pasado desvanecerse en el aire. Y mientras el sol se alzaba sobre el pueblo, entendería que el amor no solo se encontraba en la luz, sino también en la verdad, en la lucha y en la capacidad de renacer. El ciclo se había roto. La maldición había sido enfrentada, y lo que se pensaba perdido por siempre resurgía en forma de esperanza, amor y valentía. No olvides suscribirte al canal ahora. Necesitas ser parte de esta comunidad para no perderte las historias que están por venir. Dale like, esto alimenta el algoritmo y ayuda a que lleguemos a más personas. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y teorías sobre el final y compártelo con 5 amigos que necesitan experimentar esta conclusión impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo.